denominado Derechos Ambientales en la Era Digital, Perspectivas y Desafíos para la Juventud. Es una propuesta de la Corporación Cambio Sostenible. Somos una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo sostenible como una forma para alcanzar la equidad social en Colombia y América Latina. Yo soy María Alejandra Angarita López y tengo el gusto de ser su moderadora el día de hoy. Soy tecnóloga ambiental, tesista en el programa de biología, hago parte de Cientopía, emisora radial de la Universidad Central. Nuestra misión es divulgar ciencia de forma seria y agradable. He trabajado en proyectos de restauración y soy apasionada por la conservación, especialmente de la biodiversidad marina. Tengo el placer de presentarles a nuestros panelistas de hoy, destacados en el campo de la conservación ambiental, el cambio climático y la tecnología. Así que le doy la bienvenida a Laura. Laura es economista, experta en consultoría social en los sectores de energía, infraestructura, transporte, minería, petróleo, gas y agronegocios. Ha trabajado en países de América Latina y África con comunidades rurales vulnerables y pueblos indígenas. Actualmente es la coordinadora financiera de la Fundación Tayrona y de la empresa Global Sailing, destacando su trabajo ambiental por la conservación oceánica. La Fundación Tayrona se encuentra localizada en Santa Marta, empoderando a jóvenes y comunidades locales en conciencia ciudadana, mientras que Global Sailing es una empresa de servicios de turismo ambiental en barcos veleros en la costa caribe colombiana. También quiero dar la bienvenida a Jonathan Rodríguez. Jonathan es sociólogo con un máster en desarrollo sostenible, lideró Change.org en Colombia como gerente, ha trabajado como editor para América Latina en Open Democracy y ha colaborado como consultor con diversas ONG en la gestión estratégica de proyectos, campañas y comunicaciones. Actualmente es gerente de programas para Pulitzer Center. Pulitzer Center es una organización de medios de comunicación estadounidense que patrocina la cobertura independiente de cuestiones globales que otros medios de comunicación están menos dispuestos o son menos capaces de abordar por sí solos. También es un gusto tener con nosotros a Kenny Espinosa. Kenny es ingeniero ambiental y técnico en diseño multimedia, egresado de la Universidad EXI en Bogotá. Durante más de una década ha ejercido acciones desde la sociedad civil, coordinando proyectos en temáticas de seguridad digital, investigación, conservación ambiental, derechos humanos en la Internet y violencia en línea. Kenny es actualmente el director de la Corporación Cambio Sostenible, entidad que promueve la Agenda 2030 en áreas como los derechos humanos en Internet, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. Esto con una perspectiva de investigación, incidencia en políticas públicas y transformación regional de las inequidades sociales. Los objetivos para este panel son, primero, explorar los vínculos entre derechos ambientales y entornos digitales desde una perspectiva juvenil y de incidencia, inspirando a las nuevas generaciones a liderar y participar en iniciativas de justicia climática. Segundo, presentar experiencias de organizaciones y líderes que trabajan en la intersección entre tecnología, derechos humanos y conservación ambiental, destacando cómo las plataformas digitales pueden fortalecer la defensa de los derechos ambientales. Y por último, facilitar un espacio de reflexión sobre cómo los entornos digitales y la ciencia ciudadana empoderan a comunidades locales y jóvenes para impulsar la conservación, equidad social y sostenibilidad en Colombia y América Latina. ¿Sabían ustedes que en la era digital nuestra huella ecológica no solo se mide por lo que consumimos físicamente, sino también por el impacto ambiental de los datos que generamos y almacenamos cada día en la nube? Según un estudio realizado por la Universidad de California en Riverside el pasado 28 de abril, se reveló que de agua. Actualmente por día se realizan aproximadamente 10 millones de búsquedas en esta inteligencia, lo que es aproximado entre 100 y 250.000 litros de agua diarios. En la era digital, los derechos ambientales, entendidos como el acceso a un medio saludable y sostenible, se entrelazan con la innovación tecnológica, el acceso a la información y la inteligencia artificial, transformando la forma en que abordamos los problemas ecológicos. El avance de la tecnología también ha facilitado la recopilación, análisis y difusión de datos sobre el estado del medio ambiente. Plataformas digitales, sensores remotos, inteligencia artificial en redes sociales permiten monitorear problemas como el cambio climático, la contaminación, la deforestación. Sin embargo, el uso de tecnologías avanzadas está generando una huella significativa.
Cabe notar aquí que el acceso desigual a Internet y a las tecnologías perpetúa brechas entre las comunidades más vulnerables y aquellos con mayores recursos tecnológicos. En este contexto, surge la necesidad de promover la justicia ambiental digital, garantizando que todas las personas tengan acceso a la herramienta y a la información necesarias para participar en la toma de decisiones sobre los ecosistemas en que habitan y el medio ambiente en general. El día de hoy nos encontramos en la tercera cumbre juvenil de gobernanza de Internet en Colombia y es el momento adecuado para dirigirle a nuestros panelistas las siguientes preguntas. Laura, desde tu experiencia en Fundación Tayrona y Global Sailing, ¿cómo ves el papel de la ciencia ciudadana y la educación ambiental para la juventud en entornos digitales? ¿Y qué aprendizajes clave has tenido en el trabajo de conservación y empoderamiento de comunidades locales? Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, creo que sí. Laura, no Muchas te gracias, soy escuchamos. Laura. ¿No me escuchan? Danos un Sí, momento, lo que pasa Laura, es que por favor. dejé de verlos. ¿Me escuchan? Bueno, mientras se soluciona el problema, voy a preguntarle a Jonathan. Jonathan, con tu trayectoria en Change.org y ahora en Pulitzer Center, ¿cómo crees que las campañas digitales y el periodismo independiente pueden hacer incidencia efectiva en temas ambientales? ¿Y qué recomendaciones tienes para jóvenes interesados en usar plataformas digitales para la justicia ambiental? Buenos días a todos y todas. Es un placer poder empezar a pensarnos desde ángulos distintos estas intersecciones y la verdad celebro mucho esta iniciativa de poder pensar la gobernanza de Internet en intersección con derechos ambientales. Yo tengo el privilegio, un poco para ir de lleno a la pregunta, de trabajar en una intersección muy interesante y es cómo a través de periodismo independiente y campañas digitales hacemos que más personas se involucren en temas críticos para la humanidad. Desde el Centro Pulitzer, por ejemplo, tenemos 2 fondos de periodismo que han apoyado cientos de historias alrededor del mundo en temas relacionados con la Amazonía, con la protección de las selvas tropicales y con el tema de los océanos. Y para mí ha sido un aprendizaje muy bonito ver cómo estas 2 herramientas, que tienen una simbiosis increíble, que es el periodismo y las campañas digitales, tienen un peso muy crítico y muy relevante pues en los entornos de Internet, ¿no? Y lo que hemos intentado construir a través, por ejemplo, del Centro Pulitzer en los últimos 3 años que trabajo allí, es una mirada desde la cual el periodismo sirva de herramienta y obviamente el periodismo pues afincado en Internet, en medios digitales, en ecosistemas y en plataformas pues que hacen que la gente interactúe, converse, comparta y se informe a través de los ecosistemas digitales. Hemos intentado entender que el periodismo tiene que ser expansivo y tiene que ser también un articulador para que la ciudadanía se active, ¿no? Para que inspiremos a la acción y para que podamos entender que los derechos ambientales son parte también crítica del ecosistema de la gobernanza en Internet. Y justo uno de los últimos fondos para conectar con tu introducción que tenemos es un fondo relacionado con la transparencia de la inteligencia artificial. Y hemos avanzado un montón en empezar a entender cómo los impactos de la inteligencia artificial están también siendo pues necesarias unas reflexiones profundas sobre cómo se crean ecosistemas seguros en Internet para que la inteligencia artificial logre también estar muy alineada en relación a los derechos ambientales. Entonces toda esta conversación sobre los centros de datos que se están construyendo en el sur global, todo este tema muy relacionado sobre cómo los trabajadores de datos vienen de países y de lugares del sur global, en donde pues básicamente el etiquetado y la moderación de datos está a merced de grandes tecnológicas que subcontratan en el tercer mundo a empleados en condiciones precarias. Todas estas preguntas hacen parte de estas reflexiones que tenemos que ir interlocutando de la mano también de las reflexiones sobre los impactos ambientales que estamos dejando atrás en la creación de una gobernanza efectiva. Entonces, para como acotar la pregunta, yo creo que es clave que el periodismo y las campañas sean unos articuladores muy importantes para que la gobernanza sea efectiva. Sin estas 2 herramientas, creo que la ciudadanía y los múltiples grupos de interés que están detrás de la gobernanza no van a poder entender cómo moverse hacia adelante y con una mirada crítica, transparente y de develar la verdad detrás de cómo avanza Internet y cómo avanza la inteligencia artificial, vamos a poder realmente tener una gobernanza efectiva.
Gracias, Jonathan. Bueno, Kenny, desde Cambio Sostenible has impulsado temas de derechos humanos en Internet y sostenibilidad. ¿Cómo influyen los derechos digitales en el acceso y participación en temas ambientales? ¿Y qué desafíos has enfrentado en tu trabajo de incidencia ambiental en plataformas digitales? Muy buenos días para todos, todas y todes. Encantado también de recibir esta participación aquí en el marco de la tercera cumbre juvenil de gobernanza de Internet. Esta pregunta me parece muy interesante porque la tecnología se suele separar de los ejercicios y las luchas que tienen tanto movimientos ambientales, climáticos y de base comunitaria, y realmente tiene mucho que ver la tecnología. Primero, pues en parte la responsabilidad que tiene su huella ambiental que ya está generando ante su uso masivo, pero también es una oportunidad para poder generar un contrapeso ante las diferentes presiones que tienen, digamos, diferentes líderes ambientalistas. Acá en Colombia somos el país más peligroso de defensa ambiental, ¿sí? Según el reporte de Global Witness, somos el país más peligroso para ejercer activismo ambiental. Recientemente, el año pasado, fueron 86 los asesinatos de líderes ambientales, triplica la cifra de Brasil. Desde 2016 a 2024, Indepaz ha documentado más de 671 asesinatos a líderes ambientales, y de ellos el 70% proviene de conflictos ambientales asociados a la minería. Entonces, ¿de dónde proviene la tecnología? ¿Sí? La tecnología viene y proviene de los mismos recursos naturales que usamos y disponemos de la tierra, de minerales en sí. Entonces, medir esa huella es medir ese impacto también, y la tecnología tiene una deuda con las comunidades locales, tiene una deuda histórica que tiene que resarcir, y es un contrapeso lo que está generando la tecnología también al permitir dar una voz, dar una participación a las comunidades, de generar incluso un contrapeso a las narrativas que tienen estos intereses socioeconómicos, en incluso generar estereotipos falsos sobre las comunidades locales. De hecho, a veces se desvirtúan las luchas porque dicen es que la comunidad local es la que tiene la culpa, pero ¿por qué no entrenamos a esa comunidad local dándole las capacidades necesarias para informarse, para incluso poder presentar las propuestas de contrapeso? La Corporación Cambio Sostenible en el año 2023 desarrolló un informe de espacio cívico en Colombia donde documentó que realmente las organizaciones sociales que se caracterizan por trabajar por el área ambiental son las más restringidas en desarrollar su trabajo en la era digital y fuera de línea. Son organizaciones que, además de que tienen unas responsabilidades fiscales, tributarias y legales, son organizaciones a las cuales se les ha puesto un peso adicional de que, como es una organización, debe responder como si tuviera la competencia de una autoridad o del mismo gobierno. Entonces, para cerrar la pregunta, diría que Cambio Sostenible ha enfrentado estos retos de la mano de las comunidades locales, de la mano de estas organizaciones, e incluso confrontó recientemente el ataque de ransomware del cual también fue afectada la Corporación Cambio Sostenible en el año 2023. Fuimos afectados de este evento y las autoridades pues visibilizadas de los serios impactos que tiene el robo de datos, el secuestro de información. Y si así somos nosotros, ¿qué quedó para la comunidad local incluso? Que en algunos casos a duras penas solo tiene un computador, conoce qué es Internet y a duras penas tiene una red social. Entonces, esos desafíos los estamos visibilizando. Vamos a trabajar en este marco de esta agenda para superar los retos que tiene la gobernanza de Internet con respecto a la defensa de los intereses ambientales desde su propia posición. Gracias. Laura, si quieres intentar respondernos, a ver si te escuchamos. No, todavía no te escuchamos. Listo. Bueno, voy a hacer una ronda de preguntas para todos. ¿Cómo podemos asegurar que los espacios digitales sean seguros y accesibles para los jóvenes que buscan participar en la defensa ambiental? Jonathan. Laura. ¿Ya? Creo que ya, Laura.
Súper. Listo. Por fin la tecnología se puso de nuestro lado. El entorno digital fue mejorado. Bueno, muchas gracias a todos y agradecer por este espacio y esta oportunidad de compartir lo que estamos haciendo desde Santa Marta. Yo lo primero que quería compartirles o llevarlos a la reflexión de que antes de que el Internet existiera, existió la navegación, especialmente la navegación a vela. Eh, Desafortunadamente en Colombia nuestra cultura marinera, nuestra identidad marina se ha desdibujado tal vez entre las montañas que igual son beneficiarios de ese inmenso mar que nos abraza desde el Caribe hasta el Pacífico. Y esa es la vocación que tenemos desde la Fundación Monkey Tayrona y Global Sailing, y es poder acercar nuevamente a todas las personas, tanto de la comunidad local como nacionales como extranjeros, que vienen a Santa Marta con ese mar Caribe tan espectacular que tenemos, eh, y de esa manera poder generar reflexiones importantes en torno a los impactos ambientales de nuestro consumo diario. Es muy común que cuando salimos a navegar, por ejemplo en época de lluvia, vemos que del río Manzanares sale hacia la bahía de Santa Marta un río de basura. Vemos botellas plásticas, neveras, vemos sofás, las neveras de icopor, y todo esto sale y de alguna manera sabemos que cuando se aleja de nuestra mirada es como si dejase de existir. Sin embargo, esto está ahí, las corrientes marinas lo siguen moviendo, lo siguen llevando hacia el Parque Tayrona. Hay muchas playas que no están conectadas por vía terrestre, entonces retirar esos residuos sólidos que llegan hasta esas playas es un esfuerzo muy grande que además depende de la navegación. Y en ese sentido, nosotros desde la Fundación buscamos, a través de nuestras redes sociales principalmente, darle visibilidad a ese esfuerzo que hacemos por tratar de mantener libres de basura algunas de estas playas y por tanto tratar de mitigar el impacto de estos residuos en los arrecifes de coral. También me parece muy importante la sensibilización en torno a la ciencia ciudadana, y es convencernos de que cada uno, empezando con nuestra mirada, cambiando esa mirada en nuestro día a día, podemos aportar al cambio climático. Tal como lo decía Kenny, que la tecnología exista es porque hay unos recursos que han sido extraídos de la tierra para que se pueda construir un computador, un celular, y muchas veces el mundo digital nos abstrae de ese mundo real, de carne y hueso, de agua, de sol, de viento, y salir a navegar nos ofrece esa posibilidad de conectarnos nuevamente. Hay muchos actores en este territorio. Muchas veces cuando las personas vienen a Santa Marta no entienden qué es lo que están observando. Son territorios complejos, no son grandes poblaciones, pero que se mezclan tanto las problemáticas locales como las problemáticas nacionales e internacionales, porque estamos todos conectados por medio del agua. Ahí. Listo. Así es, Laura. Bueno, ¿y cómo crees que podemos asegurar que los espacios digitales sean seguros y accesibles para los jóvenes que buscan participar en la defensa ambiental? Pues sin lugar a dudas, en este territorio todavía hay zonas en donde no está garantizado esa conectividad. Hay zonas en donde a media hora ya no hay conexión. Creo que te fuiste otra vez. Ok, bueno, Volviste. ya, perfecto. Les decía que en este territorio hay grandes desconexiones. Pensemos en la primera bahía del Parque Tayrona, que es Bahía Concha. Está a tan solo media hora de Santa Marta y apenas ingresas a la vía ya perdiste el internet. Entonces, en este primer escalón hay todavía mucho por hacer. Y de la mano del acceso, pues viene la oportunidad de poderse entrenar y darle un mejor uso
a estos entornos digitales. Por ejemplo, algo en lo que hemos tratado de avanzar también es poder capturar a través de la fotografía y de los videos este entorno marino y poderlo compartir con más personas. Como les contaba, la primera herramienta y más evidente pues son las redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube. Pero esto se queda corto en poder expandir este mensaje. Hay todavía mucho trabajo presencial que hacer para poder compartir esta información y de la mano de poder llevar esta información a través de Internet, a través de otras herramientas a territorios en donde todavía no hay acceso. Yo quería traer una historia que fue de las últimas que apoyamos en el Centro Pulitzer en relación a como las oportunidades en la tecnología, y es una historia publicada en El País que un periodista, una periodista en colaboración con Comunidades Shuar de Ecuador documentaban lo que estas comunidades y esos jóvenes, porque era un proyecto impulsado por jóvenes, están llamando como el primer río con energías limpias, navegable de energías limpias del mundo. Y es un proyecto muy bonito y el reportaje es bien inspirador, porque estos jóvenes están haciendo que 5 embarcaciones que antes usaban pues gasolina convencional ahora usen paneles solares para poder ser navegables. Y en el reportaje se navegan todas estas oportunidades, pero también reflexiones sobre cómo se apropia la tecnología de las comunidades, cómo podemos hacer como un esfuerzo realmente de reciprocidad, ¿no? En el cual los jóvenes encontraron en el primer año que cuando les instalaban los paneles, porque era una colaboración pues con una ONG internacional, cuando tenían que hacer mantenimiento era muy difícil para ellos tener acceso a la información de cómo hacer mantenimiento para estos paneles, y para el segundo año se dieron cuenta que no iban a instalar más paneles si ellos no entendían en detalle exactamente cómo funcionaban, cómo repararlos y cómo hacer que los mismos jóvenes fueran dueños de toda la tecnología, entre comillas. Entonces, esta es una historia que me abre esta reflexión de las oportunidades y desafíos que tenemos en la apropiación tecnológica, ya de tecnologías, pues por ejemplo, relacionadas con temas ambientales. Hay una brecha grandísima en las comunidades, pero también en los jóvenes que queremos o quieren como vincularse en estas conversaciones de cómo hacer mejor justicia climática, por ejemplo, a través de la transición justa energética. Y en los entornos digitales yo creo que hay unas oportunidades muy, muy bonitas para seguir explorando cómo, y el mensaje muy corto que tiene que ver de pronto con la pregunta final es cómo hacemos que cada vez más los jóvenes se conecten con las comunidades adecuadas en Internet. Hay un montón de comunidades que están promoviendo cambios ambientales, justicia climática, hay un montón de oportunidades tecnológicas allí, pero hay que saber cómo encauzar y cómo llegar a esas comunidades y cómo conectarse de forma adecuada desde varias perspectivas. Tú puedes liderar tu propia comunidad en digital. Yo he trabajado con un montón de periodistas activistas que ellos mismos lideran proyectos digitales en los cuales comunican, informan, empoderan, hacen que la gente se informe mejor sobre temas cruciales, desde los corales de arrecife hasta los microplásticos en los océanos. Y estas comunidades son pequeñas y van creciendo y se van desarrollando y se van cultivando, y cada quien tiene un espacio en Internet para encontrar esa conexión con la causa, pero sí hay que saber navegar y surfearlo, porque pues en la marea de tanta información es complejo a veces entender y segmentar hacia dónde apostar nuestra energía allí, y esa es una oportunidad también grandísima que creo que hay que saber navegar y comunicar de forma clara a nosotros aquí como otros actores cuáles son esos espacios seguros, cuáles son esos caminos y esas rutas críticas para que cada quien desde su interés, desde su capacidad, desde lo que quiere o le apasiona el tema, pueda entender cuál es su comunidad en Internet. Desde la Corporación Cambio Sostenible hemos promovido en las juventudes el uso de la tecnología con una perspectiva de seguridad digital. Sabemos que todos queremos cambios rápidos, sistemáticos, en especial en el área ambiental, pero pues nuevamente estamos en Colombia, es un país peligroso, hay que aceptarlo. Los contextos hacen que seamos mucho más frágiles en una zona rural que en la zona urbana. También dependerá de nuestra identidad de género, de nuestra edad y también de la identidad étnica. Entonces, ¿por qué? Porque pues los entornos digitales, a pesar de ser el contrapeso a las narrativas que existen por los intereses económicos, empezamos a ser vigilados en el momento en que empezamos a perseguir una lucha frente a defender un recurso, un ecosistema. Lamentablemente, a pesar de que somos un país que ha promovido el acceso a la información pública, una vez empezamos a solicitar información, empezamos a hacer también, nos empiezan a hacer seguimiento de una forma u otra. Entonces, queremos hacer seguimiento y terminamos siendo los perseguidos. Entonces, esto también genera pues unas medidas de autocuidado digital
que se requiere de ponderar en las juventudes, en especial si quieren realizar actividades y cambios sociales. Si queremos liderar el cambio en Colombia, pues debemos considerar digamos que unas circunstancias a las cuales mitigar. Desde el lado digital, pues tener las prácticas de seguridad necesarias, de incluso si se quiere percibir este periodismo comunitario que también existe, si queremos trasladarnos a un contexto, a apoyar a una comunidad, debemos también percibir el contexto como un contexto que en algún momento puede convertirse en mi contra, porque pues los intereses socioeconómicos que existen frente a actividades mineras, frente a actividades petroleras, en un país como el nuestro, que es un país que todavía tiene estos recursos, es necesario pues atender, digamos que estas vulnerabilidades. Oportunidades frente a la tecnología, muchísimas. ¿Qué es importante? Pues empezar a fomentar desde las políticas públicas también, desde diferentes niveles y diferentes sectores, la necesidad de potenciar estas habilidades. No es suficiente con saber manejar un celular y saber tener redes sociales, no es suficiente. Los jóvenes necesitan saber cómo manejar ese tipo de plataformas a favor de estos cambios que quisiéramos. Desde las redes sociales, desde las plataformas, desde las páginas web, desde todo este tipo de herramientas, pero sí es necesario entender que hay unos riesgos en nuestro país al generar este tipo de actividades. Entonces, desde Cambio Sostenible hacemos esta invitación a tener promover estas instancias o estas herramientas de autocuidado para pues prevenir cualquier tipo de amenaza o situación insegura. Gracias, Kenny. Bueno, ¿y qué acciones consideran que son prioritarias para fortalecer el rol de las tecnologías en la protección de los derechos ambientales en Colombia? Laura. Bueno, a mí me parece muy interesante el ejercicio del lenguaje y cómo nos acercamos. Creo que mucho de lo que se comparte a través de redes lleva a la gente a un estado de inacción, porque se siente como que el problema es demasiado grande, crece la desesperanza y finalmente nos quedamos como en la inacción, sentados viendo un celular, viendo el computador, un documental, a través de cualquiera de estas plataformas que hoy en día tenemos y que permiten difundir toda esta información. Mientras Kenny estaba hablando, me parece muy interesante lo que plantea, y también Jonathan lo que plantea, porque empecé a hacer como símiles con la navegación. La navegación a vela en particular, requiere de un trabajo en equipo. Para que la navegación sea segura, tiene que haber mínimo, idealmente 3 personas. Hay personas que lo hacen solo, hay personas que lo hacen de a 2, pero mínimo un equipo de 3 para realmente estar muy seguros. Esto nos permite tener una mejor visibilidad de todo lo que hay en el mar, porque si bien pareciera que no, pues el mar es inmenso y no hay tantos obstáculos, de repente tú estás en una embarcación que es un poco más grande y no estás viendo al cayuco, al pescador que está aquí al lado tuyo, que está haciendo otra actividad, o de repente llega un containero mucho más grande y en la noche no lo ves. Yo creo que la navegación tiene, como lo dije anterior al internet, mucho que aportarnos en esta discusión a través de símiles y de un lenguaje también empoderador, para que las personas con sus propias manos sientan que pueden aportar a este cambio que necesitamos, a esos entornos más seguros, más coordinados, de mayor cooperación, transparencia también, siendo también con un lenguaje mucho más directo. En el mar necesitamos prácticamente gritar, porque el viento se nos lleva la voz, y eso es algo que creo que cuando nos encerramos en nuestros espacios en donde podamos interactuar con la tecnología, con el internet, nos retrae igualmente la voz, y siento que la navegación tiene un rol, tal vez no de incidencia directa y muy evidente, pero sí de inspirar y de llevar a reflexiones importantes en este tema. Frente a cómo la tecnología puede impulsar cada vez más estos cambios ambientales y realmente lograr esta justicia anhelada, es importante poder priorizar
que la tecnología esté realmente al alcance de las comunidades, y desde el espacio ambiental hay un proceso de infravaloración, de subestimación del movimiento ambiental con respecto a la tecnología. Entonces, como soy una organización, por ejemplo, socioambiental, no considero que esté en riesgo poner mis datos personales en cualquier lado. Entonces, me contacta cualquier persona de la nada, es que como tú eres el líder ambiental, entonces como ya incluso permití que se difundiera esa información personal mía, no considero justamente los riesgos que puede tener esta información disponible para una estructura criminal, ¿sí? Son las situaciones por las cuales las personas y del sector ambiental necesita percibir la tecnología como un aliado, pero con un contexto de autocuidado, ¿sí? En el área ambiental uno puede encontrar no solo la hoja de vida, hasta la cédula de ciudadanía, el RUT abierta de la organización ambiental, del líder ambiental, en cualquier tipo de plataforma. Entonces uno dice, ¿cuál es la práctica de seguridad, de autocuidado? Con el ataque ransomware que vivimos el año pasado, que quizás algunos no conocen, pero fue bastante invisibilizado frente al impacto real y serio que tuvieron las organizaciones locales, porque es que se robaron los datos de las personas, la plataforma y los servidores intermedios no lograron responder, porque el ataque fue dirigido a IFX Networks, y los datos quedaron filtrados, expuestos, vulnerables para suplantación, para phishing, y nuevamente el área ambiental completamente invisibilizada, completamente ajena al asunto tecnológico. Entonces considero que uno de los retos más importantes es empoderar también desde la inclusión digital al sector ambiental, desde este contexto, digamos que colombiano que tenemos aquí en el país. No nos podemos quedar solamente centrados en la urbanidad, como bien lo ilustra Laura, tenemos 50% mar, entonces, ¿qué pasa con nuestras costas marinas? ¿Cómo estamos trabajando con esas comunidades desde la Amazonía? ¿Cuál es la perspectiva también que se puede dar completamente diferente, pero también percibiendo estas necesidades de seguridad en la tecnología? Los movimientos ambientales y sociales no pueden ser invisibilizados desde la tecnología, tienen que cada vez más tal vez especializarse, como lo hemos tenido en otros tipos de áreas, como los movimientos de derechos humanos en Internet, y a su vez, para cerrar ya, me parece que es importante generar estos nodos de alianzas, de escucha mutua, porque es importante que si algo me está pasando, es importante alertar, es importante conocer si me está pasando algo como organización, como comunidad, es importante sentirse escuchados. De la Corporación Cambio Sostenible estamos potenciando y estamos promoviendo herramientas de investigación desde la tecnología, desde la ciencia, pero también una cooperación mutua entre las organizaciones, donde si está pasando algo, bueno, ¿cómo te ayudo? Recientemente recibimos una llamada de auxilio de la comunidad muisca aquí en el sur de Bogotá, porque están intentando ser desalojados del humedal del Tunjo. Entonces ellos, bueno, ¿cómo yo instauro una denuncia o un derecho de petición? O sea, es unas situaciones donde pues revelamos tal vez, pues lamentablemente, unas necesidades de capacidades. Está bien no saberlo todo. Entonces, si yo tengo la capacidad de ayudar desde nuestro quehacer, desde nuestra competencia, lo haremos. Le ayudamos a elaborar justamente un derecho de petición para que Personería, garante de derechos, le permita justamente interceder ante esta situación. Entonces, son estas acciones tan pequeñas, pero tan necesarias, donde intercede incluso la inclusión digital, porque era un derecho de petición hecho a base de un correo electrónico dentro de una plataforma digital. Entonces, son necesidades muy básicas que hay que sondear, que hay que diagnosticar y que hay que revisar realmente si estamos preparados para afrontar las necesidades que hoy por hoy requieren sí o sí de la tecnología. A mí se me ocurren pues tres, yo creo que acciones críticas. Creo que cuando pensamos en cómo fortalecer los derechos ambientales a través de la tecnología, lo primero es ver como esta oportunidad enorme de acceso a la información, pero también desde la comunicación estratégica que nos permita que los temas críticos para la humanidad, como es el cambio climático, estamos ahorita en medio de la COP29, hay un montón de información dispersa en Internet que no permite que la gente se acerque de forma empática, sino empiece también un poco a negar un poco qué es real y qué está pasando y qué estamos viviendo en crisis climática. Creo que el tema de permitir transparencia, es que sobre la información, hay un reto enorme para que las tecnologías permitan que todos entendamos mejor los fenómenos climáticos, entendamos mejor cómo relacionarnos con estos temas que son complejos y que tienen un montón de aristas científicas, pero en la cual hay muchas plataformas que están haciendo esfuerzos enormes para hacer desde media literacy hasta realmente involucrar de forma más sencilla a la gente con los problemas ambientales. El segundo tema y la segunda acción creo que sí es
crucial y se viene una conversación muy importante en Latinoamérica sobre la regulación de tecnologías, por ejemplo, ahora en términos de inteligencia artificial, así que la regulación y las normativas que se vengan, que también adopten marcos comprensivos que involucren derechos ambientales va a ser crítica. Creo que nadie se lo está pensando de forma tan clara, pero sí tenemos que ser muy reflexivos en cómo estas tecnologías van a impactar temas medioambientales, así que normatividad es lo segundo. Y lo tercero es creación de comunidades seguras online. Creo que hay muchos espacios online, pero como Kenny menciona, hay unos que no son tan seguros, unos menos seguros que los otros. El gran ejemplo es como, no sé, The Guardian anunció hace una semana que se retira de X o de Twitter, porque ya no es espacio seguro para, por ejemplo, ejercer periodismo independiente, porque ya hay una dimensión que decanta que esta plataforma ya no está siendo segura para algunas personas, así que este tipo de reflexiones sobre cómo se crean comunidades online seguras va a ser cada vez más importante y más relevante en esta polarización que está teniendo también como el entorno de internet en lugares como X y este creo que es como el cierre más importante, cómo hacemos que podamos permitir que internet realmente ejerza una gobernanza en donde todos tengamos una voz y un rol clave y decisivo que no deje atrás el tema crítico para la humanidad y es cómo vamos a sobrevivir a la crisis climática. Gracias, Jonathan. Y bueno, sí, para concluir, pues en la era digital nuestra conexión al mundo se ha multiplicado y transformado, abriendo puertas al conocimiento y la comunicación global. Sin embargo, también enfrentamos el desafío de reconciliar el avance tecnológico con la necesidad urgente de proteger el medio ambiente. La huella ecológica de la infraestructura digital, desde los centros de datos hasta los dispositivos que usamos a diario, exige una reflexión profunda sobre nuestro consumo y el impacto que genera. Desde cambio sostenible y global selling, seguiremos en la búsqueda y adaptación de estrategias para educar a las comunidades sobre un uso sostenible de las tecnologías y seguiremos trabajando duro para que todo el territorio colombiano tenga alcance a Internet, a la tecnología y a la información. Muchas gracias y los quiero invitar, por favor, esperen un momento, a que escaneen el siguiente QR. Gracias. Listo, perfecto. El QR que ven a continuación, la idea es que ustedes puedan escanearlo. Es un link de encuesta Google Forms. Es una encuesta que construimos junto con Global Sailing. La idea es poder que ustedes puedan sumar su voz, su percepción a la nuestra. Tenemos ahí unas preguntitas muy sencillitas frente al contexto oceánico y frente al tema de las problemáticas ambientales que ustedes también están viendo que pueden estar enlazadas con la tecnología o que contribuyen desde la tecnología. Y pues nos encantaría también que ustedes pudieran sumarse a este diagnóstico. Nosotros siempre hacemos este ejercicio en estos espacios de gobernanza porque creemos que es importante acompañar nuestra voz con la de ustedes. Después de todo, estamos buscando una gobernanza de Internet y una gobernanza ambiental justa y equitativa. Y pues eso sería por el momento. Como mensaje final queremos decirles que las plataformas digitales son herramientas poderosas, pero necesitan de conciencia y visión holística para lograr la tan anhelada sostenibilidad de nuestro planeta. Hoy es el momento de actuar, de conectar y de proteger tanto nuestros derechos como nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.